¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. Este 8 de marzo, como todos los años, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y como siempre repetimos todos los años, no es una fecha de celebración, es una fecha para conmemorar, es una fecha para recordar y es una fecha también de lucha y de recuerdo de lo que fue esta fecha y lo que falta todavía por lograr en materia de defensa de los derechos de la mujer. Para hablar sobre el tema, estamos aquí en nuestros estudios con Susana Chávez, ella es directora de Pronsex, a quien le damos la más cordial bienvenida. Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, empezamos esta jornada, digamos, en medio de varias cosas, ¿no? Acusaciones de acoso contra algunos congresistas, dos de ellos que aparentemente están siendo procesados, el caso de Lescano, que es el más reciente, que está todavía en veremos. Cifras durísimas respecto al tema de feminicidios en tan solo 2 meses y casi 3 meses, y un panorama para las mujeres que aparentemente no parece cambiar. No sé cómo lo están viendo ustedes. Sí, definitivamente creo que tú has partido bien señalando que no son fechas para celebrar, pero sí para poner la atención de lo que está pasando en términos de cifras y sobre todo en términos de maltratos. Y no vemos tan solo el tema de feminicidios, que superamos los 20, me parece que estamos en 23 casos ya, apenas en estos 2 primeros meses del año, un poquito más. Y por otro lado, con un escándalo político que nos remece que en realidad, lamentablemente, no es el primer caso en el Congreso. Tenemos 2 antecedentes, como el del congresista Mamani, que continúa asistiendo al Congreso, donde al parecer, digamos, ha habido todo un manejo también de protección, y el del congresista Vilela. Entonces también apena que una instancia del Estado tan importante como el Congreso se encuentre mediatizado para aplicar sus propias leyes. Ahora, ¿qué es lo que se puede haber avanzado en materia legal, en materia de protección de derechos de la mujer? ¿Y en qué cosas se ha retrocedido? ¿Qué cosa no está avanzando actualmente en esta materia? Yo creo que hasta ahora lo más sencillo ha sido avanzar por el lado penal. La criminalización, el castigo, cárcel, hay cada vez más la mejor definición de delitos. Por ejemplo, el caso de acoso sexual, acoso callejero, no estaba tipificado como un tema de delitos hasta septiembre del año pasado, y ahora sí lo tenemos. Ya esto ha dejado de ser un mal comportamiento para pasar a ser un tema de delitos y que amerita cárcel. Sin embargo, lo difícil del tema es cuando esto no vienen acompañando esfuerzos más sostenibles. Y por ejemplo, lo que nos está pasando en el Ministerio de Educación, recordemos todavía que tenemos pendiente la sentencia que se tiene que dar frente al currículo escolar. O sea, nos hemos pasado, fíjate, más de 2 años discutiendo si el currículo debe tener enfoque de género o no debe tener enfoque de género, como si la realidad del país no llevara justamente a incorporar este tema. Entonces, se ha permitido que una sala que está hecha por la justicia admita, digamos, la judicialización de una política pública que debería estar basado en elementos técnicos, científicos, de evidencias y de realidades. Entonces, todo esto nos lleva a ver lo distante todavía que está. Es que pareciera que es más fácil castigar que prevenir o que trabajar hacia una cultura de paz. ¿Qué tan importante resulta esto que ha mencionado Susana respecto al asunto del enfoque de igualdad de género en la política educativa? Porque hablábamos antes de la entrevista de cómo por generaciones se ha normalizado el tema del maltrato, el tema del acoso hacia la mujer, este famoso piropeo, ¿no es cierto? Como si fuera una conducta normal. Y se normaliza, y hay casos, por ejemplo, una actriz de 12 años, recién hace un par de días ha dicho que recibió una llamada por Skype y salió un hombre mayor enseñándole sus órganos genitales. Entonces, y esto puede resultar gracioso para algunos, y no se da esta figura
de educar a los chicos ahora con esta posibilidad de respeto hacia el otro, de respeto hacia sus pares, de respeto hacia el sexo contrario, ¿no es cierto? Y respeto finalmente a las diferencias. Sí, yo creo que hay todavía una cultura muy aplastada por este machismo, por esta naturalización de desigualdades y de abuso. Y yo quiero decir, esto no es tan solo un problema de hombres, también es un problema de mujeres. Entonces, cuando nos hablamos de tenemos que reeducarnos, tenemos que repensarnos, es un llamado a que hombres y mujeres nos tenemos que llamar, replantear. Lo que sí hay, y eso es una cosa totalmente, importante de visibilizar, que quienes están más victimizadas son las mujeres. O sea, y ese punto sí tiene que ser como un punto de quiebre para identificar finalmente hacia dónde y hacia qué aspectos tiene que apuntarse la política, ¿no? Se acaba de discutir, por ejemplo, se está discutiendo este proyecto de ley contra el acoso. Bueno, deberíamos preguntarnos, si bien es cierto, los hombres también podrían sufrir acoso, ¿cuántos hombres se han visto desalentados de participar en la política a causa del acoso? Al parecer están mejor armados, mejor condicionados para enfrentar efectivamente. Incluso es hasta bien visto que un chico sea acosado, digamos, ¿no? Para algunos, ¿no? Sí, es más a diferencia de una mujer. E inclusive dentro de los estereotipos que nos imaginamos que normalmente es aceptado. Y como es aceptado y mejor tolerado, inclusive por algunos como vanagloriado, claro. El tema es que eso también hace infelices a los hombres, o sea, a hombres que no responden a ese estereotipo de ser machos, de ser, sentirse, digamos, halagados por ese tipo de trato. Yo tengo que decir, no todos los hombres se sienten halagados del acoso. Hay un montón de hombres que les es incómodo. ¿Por qué a mí? O sea, ¿qué le pasa? ¿No es cierto? Y bueno, esas son las cosas que tengo que comenzar a sacar. Por eso, el acoso, luchar contra el acoso, como luchar contra los estereotipos, resultan fundamentales. ¿Y cuánto falta avanzar en materia política? Porque, por ejemplo, en el último referendo se discutió un tema y hubo todo un problema respecto a la norma de la bicameralidad, por ejemplo, porque se rechazaba el tema de la equidad o de la paridad, mejor dicho, y la alternancia. Y ahora que se discutía lo de la Junta Nacional de Justicia, también hubo todo un lío porque decían, no tiene que ser meritocrático, no importa que sean hombres o mujeres, y por el otro lado se decía, no, pero también hay que considerar una cuota importante de mujeres que puedan obtener o participar de esta junta. ¿Cuánto falta avanzar en materia política respecto a este tema? Yo creo que hay mucho que avanzar, pero acá tenemos dos fuerzas en contra. Hay una fuerza en contra que constituye la mayoría de gente en que su reacción todavía es una reacción basada en la desinformación. Y que por ende la obligación de quienes trabajamos para combatir los estereotipos de género, la desigualdad, pasa por alcanzar evidencias, por generar espacios mucho más amigables para el aprendizaje. Creo que esa es una ruta. La escuela funciona bien, las universidades, luchar contra el acoso dentro de los espacios laborales, espacios de paz en la calle. Eso ayuda a tener otra cultura. Pero no podemos obviar que también hay pequeños grupos todavía muy direccionados, muy tradicionales, sumamente, yo diría, altamente conservadores y con una oposición absoluta a la igualdad de género, porque ven en esto un peligro a un proyecto, a un ideal de familia, a una comprensión que solamente pueden entrar también en su propio entendimiento de la realidad. Yo creo que ese es un grupo muy minoritario, pero el llamado que tenemos que hacer es a otra comunidad que está dispuesta a aprender. Y yo sí creo, estoy absolutamente convencida que hay muchos hombres ahora que han comenzado a cuestionar muchas prácticas. Bueno, eso es parte
es lo que queremos hacer, ¿no? Pero es difícil todavía, ¿no? Esto de quitar la normalización de lo que por años hemos obtenido o aprendido Lo que en el pasa es que transcurso, creo ¿no? que las cosas, hay un campo que está en el cambio cultural, en el acercamiento, pero también hay un campo que le toca al Estado, en cómo avanza en esta transformación de relaciones sociales. Yo siempre pongo un ejemplo por este tema. Yo puedo tolerar que todavía mi grupo familiar, mis amigos, el entorno político general, tenga una perspectiva, digamos, tolerante a la violencia. Pero yo no puedo admitir que una institución sea tolerante a la violencia, porque en esa institución hay funcionarios públicos y que tienen que tener mandatos muy claros. Entonces, yo no puedo admitir, por ejemplo, que en una comisaría se le diga a una señora, ay, regrese después, o ¿qué habrás hecho? Eso ya no es admisible. O ¿para qué te vistes así, no? Por eso te ha pasado eso, Eso ¿no? no es admisible. Eso es faltar a sus funciones. Y sobre eso el Estado sí tiene responsabilidad. O sea, y tiene responsabilidad ahorita, no a que cambie la cultura. La calle es otra cosa. Pero la institucionalidad, los lugares donde las mujeres puedan poner quejas y esas quejas puedan ser atendidas, es lo que queremos. Y en materia, un poco para ir terminando, en materia de derechos sexuales y reproductivos, que es el área que abarcas tú, que conoce Pronsex también, ¿qué avances, qué mejoras ha habido en este tema y qué falta todavía por trabajar? Yo creo que todavía hay un largo trecho y hay temas simbólicos, pero además no puedo dejar de desconocer que hay deterioro de los servicios. Entonces, derechos sexuales y reproductivos está muy vinculado a la salud sexual y reproductiva. Entonces, pasa también por una oferta muy transversal de educación sexual, de vivir libre de violencia, pero también de servicios concretos. Tenemos un serísimo problema, por ejemplo, con el acceso y disponibilidad de servicios para adolescentes. En este país, casi el 14% de niñas están siendo madres, cuando deberían estar estudiando. Todo ese 14% va a engrosar el 75% de informalidad. Ese 75% de informalidad definitivamente tiene un gran vínculo por la pobreza. ¿Quién pierde? Por supuesto las familias, por supuesto las mujeres, pero también pierde el Estado. Porque si tuviera personas más productivas, que no tengan que pasar por el mercado informal, que pudieran terminar sus estudios, que puedan insertarse al trabajo decente, el Estado, por ejemplo, podría tener mucho más recursos, mucho más gente pagando impuestos. Esa mirada no se tiene, y no se tiene porque no se quiere invertir ese dólar en salud sexual y reproductiva que nos podría hacer ahorrar por lo menos de 15 a 25 dólares en gastos por sus consecuencias. Y sin duda alguna, ahí hay varios temas todavía que se tienen que trabajar. El tema del acceso a métodos anticonceptivos, por ejemplo, cambiar esta norma de que las adolescentes tienen que ir sí o sí con un adulto. Pero eso no existe, eso complicado, es ilegal. ¿no? Y a pesar que es ilegal, en algunos establecimientos se sigue haciendo eso. Complicado, ¿no? O estas cosas de que si eres homosexual no puedes donar sangre, por ejemplo. O sea, hay una serie todavía de cosas ahí que hay que trabajarlas. Bien, muchas gracias Susana por estar con nosotros, a los amigos de Pronsex también, que entendemos también van a estar trabajando esta defensa legal con la periodista que ha presentado la denuncia contra el congresista Lescano. Si nos puedes dar detalles así chiquititos de cómo está yendo ese tema. Nosotros estamos representando a esta periodista, estamos realmente muy convencidas que ha sido una víctima de acoso. Aclarar que no se trata de ninguna persona anónima, es una persona que ha canalizado adecuadamente sus, digamos, su denuncia, y mi pedido por el Día de la Mujer es que la responsable no es ella. Ella no cometió el problema y por lo tanto sí protejámosla, no la revictimicemos, no exijamos que salga en los medios para creer si es de carne y hueso. Es una persona que ha presentado sus documentos ante todas las instancias. Y yo creo que lo mínimo que ahora la sociedad tiene que hacer con ella es por lo menos
protegerla y no revictimizarla. Muy bien, muchísimas gracias Susana Chávez por estar con nosotros. Hoy viernes, mientras están viendo esta entrevista, hay diversas actividades también por el Día de la Mujer. Infórmense, participen y recuerden, no es una fecha para celebrar, así que ahórrense las flores, ahórrense los saludos y vamos pensando más bien en otras formas de ayudar, de apoyar a las mujeres, mejor dicho, para que logren sus derechos. Las mujeres somos hermosas o somos lo máximo, bueno, por favor, ya. Eso no es necesario. Pueden ver esta entrevista en www.otramirada.pe y nos pueden encontrar también en nuestras redes sociales como Otra Mirada. Hasta pronto.